En plataforma la asambleísta electa por Construye, Ana Galarza. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Nos escucha bien? Buenos días, Javier, buenos días a todas las personas que nos están acompañando en el panel. Un saludo cariñoso para la distinguida radioaudiencia de I-99. Desde Ambato, provincia de Tungurahua, les saluda la abogada Ana Galarza, asambleísta electa de la bancada de Construye, lista 25, siguiendo el legado de Fernando Villavicencio. Siguen en las negociaciones para buscar la consolidación de una mayoría que permite elegir a un presidente de la Asamblea que el más opcionado de lo que suena dentro de este consenso, por así decirlo, que se busca, es Henry Kronfle del Partido Social Cristiano o no. De hecho, el único nombre que se ha barajado para la presidencia de la Asamblea es el nombre del asambleísta Henry Kronfle. ¿Y ustedes están para apoyarlo si es que se forma esa coalición? Bueno, si es que hay una coalición con el correísmo, sí creo yo que el Partido Social Cristiano tiene que reflexionar sobre eso, porque en los días anteriores el expresidente Rafael Correa ha anunciado que parte de los puntos inamovibles del acuerdo legislativo para que el correísmo dé sus votos eh, por, entre comillas, la gobernabilidad del país es el enjuiciamiento, persecución en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Uh -huh. Entonces, eso para el Partido Social Cristiano o para cualquier bancada que se preste para esa persecución política en contra de la fiscal general sería un costo político altísimo. Así que, bueno, por nuestra parte hay total apertura, realmente hay la total apertura de poder ser un equipo de Ecuador por el bien del país con el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, de ello, el presidente Daniel Noboa ni su coordinadora de bancada ha tenido interés alguno en ponerse en contacto con nosotros. Nuevamente decimos públicamente que estamos interesados en ser parte de la gobernabilidad del país y esperamos que así también nos considere el presidente Daniel Noboa y también su bancada y su coordinación. 80 votos sí podrían tener ustedes sin el correísmo en caso de formar esta coalición. Sí, incluso más de 80 votos. No hace falta que el presidente Daniel Noboa o que el Partido Social Cristiano pacten con el correísmo, literalmente inmolando a sus asambleístas, porque ya se ha visto históricamente que los asambleístas que han pactado con el correísmo se han inmolado electoralmente. Entonces, no hace falta que sacrifiquen a sus asambleístas en una unión antinatura porque el resto de bancadas tenemos el número suficiente de votos para que se pueda aprobar y resolver cualquier cuestión desde el legislativo que le permita dar pues soluciones al país desde la presidencia y desde la Asamblea Nacional. ¿Y ustedes cómo construyen? ¿Han conversado con los socialcristianos? Sí, nosotros hemos mantenido diálogos con el Partido Social Cristiano, con el resto de bancadas. Siempre los coordinadores de bancada han estado eh, en coordinación con nuestra coordinación de bancada y subcoordinación de bancada, que es respectivamente Patricio Carrillo y Camilo Salinas, como se hace orgánicamente, que son los coordinadores de bancada los que hacen los diálogos. Y la única bancada, con excepción del correísmo, que no ha tenido acercamiento con la bancada de Construye es la bancada de ADN. Es decir, el tema de la fiscal, para ustedes ese no es el punto por el cual se tiene que negociar. A la fiscal hay que dejarla en su sitio y que termine su periodo normalmente. Obviamente siempre estaremos en observancia de que se cumplan bien los procesos, de que cada autoridad haga su trabajo y por lo que se ha visto, lo que se ha encontrado en el fuero de la fiscal general del Estado, ella ha cumplido con su trabajo. Incluso muchas veces ha tenido que tener desencuentros con la justicia cuando existen jueces, por ejemplo, en el caso de los helicópteros DRUF, ¿Mm? cuando el tribunal eximió de toda culpa a aquellas personas, funcionarios públicos que estuvieron inmersos en la compra de los helicópteros Drup que no cumplían con las especificaciones técnicas necesarias y que inclusive terminaron cayéndose, murieron personas, que eso también le costó la vida al general Gabela, que advirtió una y otra vez que esos no eran los helicópteros que tenían que ser comprados por el Estado ecuatoriano. Y todo ese caso terminó en impunidad, pese a que la Fiscalía General del Estado hizo su trabajo. Entonces, yo creo que sería un pésimo precedente para el país si se permite que por un odio, venganza o persecución política
se censure y se destituya a la fiscal general del Estado. Destituir a la fiscal es generar impunidad en esos casos que todo el país conoce y que se ha ejercido desde el punto de vista jurídico. Están establecidos ahí, o sea, no es que se está inventando el tema. Claro, ciertas organizaciones políticas tienen la fuerza comunicacional, sobre todo en redes sociales, tienen vocería para tratar de poner en la mente de la gente que no existen pruebas, que son inocentes, que supuestamente es una sentencia únicamente por influjo psíquico, pero cualquier persona responsable que se pone a revisar los elementos por los cuales han existido sentencias se dan cuenta que sí han existido pruebas y que han sido pruebas fuera de toda duda razonable, que no queda ningún tipo de duda con respecto a la culpabilidad de los juzgados, en este caso de los ya culpables porque han sido sentenciados y en última instancia. Y sin embargo de ello, estas organizaciones políticas tienen la audacia de seguir diciendo que son la reserva moral del país. Y es esa misma organización política que pedía a la gente que aplauda mientras su líder gritaba que roben todo menos la esperanza. Y literalmente robaron todo y pedían que la gente siga viviendo de esperanza. Y es justamente por esos latrocinios que ahora el gobierno actual va a terminar con un déficit fiscal monstruoso, probablemente no pueda pagar sueldos completos en el mes de diciembre, probablemente no tenga ni siquiera para pagar el décimo en diciembre a los funcionarios públicos. Se viene un fenómeno del niño. Y todo esto se ha generado porque hubo la veña del líder de esta organización político-criminal para que sus funcionarios robaran pues en arca abierta. Recordemos cómo salía a justificar los actos de corrupción de sus funcionarios, por ponerles un ejemplo del exministro Alexei Mosquera, cuando se encontró que había recibido varios millones de dólares del expresidente Rafael Correa, salió a justificar y a decir que eso era un acuerdo entre privados. Y mientras una persona ya es instalada como un funcionario público, ya no estamos hablando de acuerdo entre privados. Si es que en verdad esa persona no era funcionaria pública y estaba brindando una consultoría, pues ahí sí se está hablando de un acuerdo entre privados. Caso contrario, no. Entonces, ese tipo de situaciones es algo que ya no tiene que seguir repitiéndose en nuestro país, tiene que pasar a ser un asunto del pasado, pero por ser parte del pasado no tiene que ser olvidado y no tiene que quedar en impunidad. Y nosotros, como construye, como su nombre lo indica, estamos para construir el Ecuador que todos anhelamos y es un Ecuador de justicia. Y en un Ecuador de justicia no cabe la palabra impunidad. Abogada Luisa Delgadillo continúa con la entrevista, que también está con nosotros aquí en el panel. Gracias, Javier. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla, Anita. Buenos días y bienvenida también de mi parte. Yo tengo también algunas interrogantes y una de ellas precisamente surge a propósito de las declaraciones que, como bien lo decía usted en la primera parte de la entrevista, formulara el día de ayer el presidente electo, cuando aseguraba que él estaba convencido de que iba a tener entre 80 y 90 votos para poder dar viabilidad a al menos 5 propuestas de ley que él considera son importantes para poder gobernar en este periodo tan corto en el que tendrá que desempeñarse. Va a ser vital, sin duda, el papel de la Asamblea. Sin embargo, y escuchándola, usted ha señalado que están dispuestos a dar luz verde a esa gobernabilidad que el país requiere, pero ¿tienen ustedes algún tipo de condicionamientos? ¿Cuáles son las condiciones que ustedes le van a imponer, por decirlo de alguna manera, al gobierno del presidente electo para brindarle su apoyo y dar luz verde a esos 4 o 5 proyectos de ley que el país demanda? Entre ellos, una reforma laboral, por ejemplo, se me ocurre que es muy importante y que hace rato requerimos. Muy buenos días, Luisa. Qué gusto poder saludar con usted. Mire, nosotros no conocemos cuáles sean esos proyectos que va a enviar a la Asamblea Nacional el presidente Daniel Noboa, porque nadie de su bancada y ni de su gobierno los ha socializado con nuestra bancada. Pero, adelantándome, si es que estos proyectos de ley constituyen una salida a la grave crisis económica, un alivio para los emprendedores, para aquellas fuentes de empleo, para generar trabajo, estabilidad económica para el país, obviamente va a contar con nuestro apoyo, pero tengo que señalar que no conocemos cuáles sean esos proyectos de ley
porque nadie del gobierno electo ha tenido la diligencia o el trabajo de acercarse a socializarnos con nuestra bancada legislativa. Anita, usted ha dicho también en la primera parte de la entrevista que no quieren saber nada de la Revolución Ciudadana, de ningún acuerdo, alianza, ni nada que se le parezca al interior de la Asamblea. ¿Quiere decir esto entonces que con la Revolución Ciudadana ni a misa, aun cuando a lo mejor de esa bancada pudiera salir una buena propuesta en favor del país? Sabe que la madurez política implica que indistintamente de quién sea el proponente, si la propuesta es en bien de todos los ecuatorianos, va a contar con nuestro apoyo. Y ustedes van a ver muchas veces en el Pleno de la Asamblea Nacional cómo el hemiciclo se pinta de color verde, que es el voto a favor, que son votaciones unánimes. Eso se da muchas veces y eso no necesariamente responde a un acuerdo, pacto o coalición a cambio de ningún tipo de impunidad. Entonces, yo creo que en ese sentido el país tiene que sentir esa tranquilidad que al menos por parte de nuestra bancada, indistintamente de quién sea el proponente, si es que lo que se está proponiendo nos va a dar una solución para la crisis de inseguridad que vivimos, para la crisis económica que estamos viviendo, pues va a contar con nuestro apoyo. Ahora, en el caso de Construye, me imagino que usted está preparándose ya o debe tener lista alguna propuesta suya, personal o de la bancada, porque creo entender de que más allá de que exista lo que debe primar en todo grupo, que es el espíritu de cuerpo, cuando hay ideales, cuando se piensa con similitud de ideas, de criterio y de pensamientos, valga la redundancia, eso no le quita que a una mujer inteligente como usted llegue a la asamblea con alguna propuesta suya que quiera poner a consideración del Pleno. Por supuesto que sí, cada uno de nuestros compañeros asambleístas tiene propias propuestas muy interesantes. Algunas responden específicamente a sus provincias y otras responden a un criterio nacional. Yo tengo un proyecto de ley que va a ayudar en gran manera a los empleadores, a los jóvenes recién graduados y a las personas de más de 40 años. Este proyecto de ley consiste en que, vamos a poner la problemática, el joven recién graduado, obviamente acaba de graduarse, no ha trabajado, no cuenta con experiencia y cuando va a pedir trabajo le piden experiencia y como no tiene experiencia no le contrata. Por otro lado, también las personas a partir de cierta edad ya les empiezan a cerrar las puertas, 40 años en adelante. Este proyecto de ley consiste en que el empleador que contrata de manera voluntaria al joven recién graduado o a la persona de más de 40 años va a poder tener beneficios tributarios. Gana el empleador, gana el joven recién graduado porque va a tener esa primera oportunidad de trabajar y adquirir esa experiencia que tanto le piden para ser contratado. Gana también la persona de más de 40 años que por el tema de su edad ya le cerraban las puertas. Ganan sus respectivas familias. Los padres del joven recién graduado con ese alivio de entender que ya su hijo o su hija va a poder trabajar en lo que se ha formado, por lo que ha estudiado. Y también la persona de más de 40 años que por lo general ya tiene una familia propia a la cual tiene que responder con muchas responsabilidades y obligaciones económicas. Y gana también el Estado, porque mientras más empleo pleno existe, más se dinamizan los distintos sectores económicos. Pues la vestimenta, alimentación, educación, salud, transporte. Cuando las personas tienen recursos, ya pueden ocupar en los distintos sectores. Y estos sectores, pues, representan ingresos para el Estado ecuatoriano. Y cuando el Estado ecuatoriano recibe ingresos, puede solventar situaciones como mejorar salud, educación, obra pública y todo lo que requiera recursos económicos por parte del país. Es un proyecto económico muy interesante que diría yo, si es que existe madurez política al interior de la Asamblea Nacional, debería contar con el apoyo de todas las bancadas. Como le mencionaba mi querida Luisa, muchas veces hay votaciones unánimes porque la razón no pide fuerza. Pero hay que entender que al tener este proyecto de ley carácter tributario, únicamente puede ser presentado a la Asamblea por parte del presidente, por parte del Ejecutivo.
Y eso quiere decir que una vez que se haya posesionado el presidente electo Daniel Noboa, yo le solicitaré una cita para presentarle y entregarle en el Palacio de Carondelet este proyecto de ley para que incluso con su equipo asesor pudiese mejorarlo, pulirlo y de esa manera él pueda remitirlo a la Asamblea Nacional con un carácter económico urgente para que el mismo pueda ser resuelto en un plazo de hasta 30 días y el país pueda tener acceso a esta herramienta de generación de empleo y de alivio económico para las familias ecuatorianas. Enhorabuena, me parece una propuesta muy a tono e interesante y creería yo que el sentido común y el deber ser es de que tenga el apoyo pleno por parte de la nueva asamblea. Anita, solamente un poco para rememorar, ¿cuántos asambleístas construye? Bueno, nos hemos quedado con 28 asambleístas. En un principio éramos 31, pero recordemos que se repitieron las elecciones en el exterior. Ahí, de lo que éramos 3 asambleístas electos en el exterior, quedamos con una. Y también recordemos que al siguiente día de haber sido electos como asambleístas, 3 asambleístas electos por Construye decidieron dejar la línea de Fernando Villavicencio y pasaron a unirse a la línea del coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Preguntaba esto porque usted, que ya ha tenido la oportunidad de ser parte de la asamblea y conoce un poco todo el teje y maneje y lo que dice la parte regulatoria del poder legislativo, ¿a quién le correspondería ocupar en este caso la presidencia, las 2 vicepresidencias? Eso por un lado. Y como complementario a la pregunta, ¿le interesaría a usted presidir o ser parte de alguna comisión en particular? Esto a propósito, digo, de esta propuesta suya que quiere usted llevar al seno del legislativo. Bueno, nosotros como Construye hemos decidido que el Consejo de Administración de la Legislatura tiene que ser un espacio democrático donde cada una de las bancadas pueda tener representación. Por eso es que nuestra aspiración principal no es una presidencia o una vicepresidencia. Ahora, por otro lado, por derecho también a Construye nos corresponde una vocalía del CAL. Bien. Y en ese sentido yo fui electa por parte de mis compañeros asambleístas para ser la representante del CAL en el Consejo de Administración de la Legislatura. Además, también fui designada por mis compañeros de bancada como integrante de la Comisión de Régimen Económico Urgente, que es donde se van a remitir la mayor cantidad de proyectos económicos urgentes remitidos por parte del presidente Daniel Noboa, y que es una comisión muy técnica y que tiene que haber experiencia parlamentaria y también conocimiento de derecho y obviamente un buen conocimiento de los temas económicos y tributarios del país. Oiga, allí va a venir entonces de cajón el análisis de los alcances de estos acuerdos comerciales que ha logrado el gobierno del encuentro, pero que deberán tener la anuencia o la luz verde apoyo por parte de la nueva asamblea. Mire, aquí es muy importante el buen manejo político que pueda tener el presidente electo y su ministro de gobierno, que es el encargado, más o menos es el puente entre la presidencia y la Asamblea Nacional. Tiene que haber una comunicación constante, no simplemente el presidente puede dar por sentado de que me tienen que apoyar y punto, porque así tampoco funcionan los asuntos. Esto es tan fácil como incluso cuando el presidente quería llegar a la presidencia, él se acercaba a la gente, le hablaba de sus proyectos y les pedía su apoyo. Lo mismo tiene que suceder con el legislativo. Tiene que hablar de sus proyectos, explicar sus propuestas y a partir de ello nacen los apoyos. Pero esto no puede ser un apoyo incondicional, no puede obligarnos a apoyarnos porque sí, con el pretexto es que tiene que dar gobernabilidad, porque tiene que socializar, nosotros tenemos que conocer, incluso habrán cosas que tengan que pulirse, porque un proyecto de ley no está escrito en piedra. Nosotros hemos dicho, tenemos total apertura, pero hasta el día de hoy no ha habido ningún tipo de acercamiento, pronunciamiento por parte del presidente Daniel Noboa, ni por parte de su coordinadora de bancada, que es la compañera asambleísta Valentina Centeno. Sí. Y en el momento en que decidan conversar con nosotros, pues las puertas están abiertas. Queremos conocer cuáles son sus propuestas porque queremos ponernos a trabajar ya. El país no puede perder más tiempo. Hacia allá iba, porque usted ha dejado en claro
creería yo, la postura no solo suya como asambleísta, sino la de el grupo o movimiento político al que se pertenece, construye en el sentido de cuál deberá ser el rol de la próxima asamblea, y ha dicho no a fiscalizar a la fiscal general Diana Salazar. Esto quiere decir que tampoco no a la fiscalización de nadie, es muy corto el tiempo como para ponernos a fiscalizar, y más bien hay que aprovecharlo en la aprobación de leyes que permitan la gobernabilidad no solamente de Daniel Noboa, sino de quien le suceda, más allá de que él ha dicho que espera poder ir a la reelección. Bueno, no nos olvidemos que hay una comisión permanente especializada de fiscalización y esa comisión literalmente se dedica exclusivamente a fiscalización y que hay procesos de fiscalización desde la asamblea anterior que están pendientes. Por ejemplo, el juicio político a los vocales del CNE, vocales del Consejo de la Judicatura, al ministro de Transporte y Obras Públicas, ministro de Inclusión Económica y Social, el mismo juicio político al presidente saliente Guillermo Lasso. Entonces, todos esos temas de fiscalización y control político tienen que ser siendo solventados en el orden del cual han sido presentados. No se puede saltar. Es decir, que si es que la Revolución Ciudadana sigue intentando ponerle un juicio político a la fiscal general del Estado, ese juicio político estará a la cola. Y los juicios políticos toman varios meses y no nos olvidemos que esta es una función legislativa de 1 año, 4 meses, es muy cortito. Con esto no quiero decir que no se tenga que fiscalizar, se tiene que fiscalizar, no de una forma selectiva, no como persecución, no como venganza. Y no se tiene con que cambiar dedicatoria, algo. Anita, no con dedicatoria. No con dedicatoria, exacto, no puede hacerse una fiscalización con dedicatoria. Lo que se ha visto en la Asamblea Nacional es que indistintamente de si se presentan las pruebas de descargo del funcionario al cual se está fiscalizando, si es que existen los votos, de igual manera le destituyen. Y eso no está bien, porque ese funcionario es un ciudadano que tiene derechos como cualquier persona, puede acudir a justicia internacional. En justicia internacional, obviamente, ese ciudadano le va a ganar al Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano va a tener que indemnizarle, y esa indemnización por la irresponsabilidad de los asambleístas la terminamos pagando todos los ecuatorianos. Así que es hora de que se cambie esta frase que siempre se ha utilizado por muchos años en la Asamblea y en los congresos de esto es político, no es jurídico. Es un error, porque todo lo político tiene que ser jurídico, porque si no es jurídico es ilegal, y si es que es ilegal hay repercusiones en contra del Estado ecuatoriano. Anita, tengo una pregunta que me parece también muy importante, y es el hecho de cómo ha visto usted y cómo ha visto el movimiento Construye el avance de las investigaciones para poder establecer y determinar razones y responsabilidades del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El país quiere tener respuestas. Creo que todos los ecuatorianos queremos saber quién fue esa mente criminal que mandó a matar a no solo un candidato a la presidencia, un ser humano. Porque si es que estos hechos se siguen quedando en la impunidad, es un estímulo para que aquellas personas con psicopatías no tengan ningún empacho en contratar un sicario porque saben que queda en la nada. Este caso fue tan visible y que aún así se queda en la nada, es un mensaje nefasto que se estaría enviando por parte de la justicia hacia los sectores criminales, porque implicaría que no importa que estén en sicariato, en narcotráfico, bueno, en crímenes, va a quedar en la impunidad. No queremos venganza, lo que queremos es justicia, que no se persiga ni se juzgue a ningún inocente, pero tampoco que quede ningún culpable libre. Y queremos la verdad, no queremos que se politice este tema. Porque si se politiza, probablemente no conozcamos verdaderamente quién fue quien mandó a asesinar a Fernando Villavicencio. Y en ese sentido queremos conformar una comisión multipartidista donde estén todos los representantes de las bancadas posibles para que ellos nos ayuden a fiscalizar a justicia, para que justicia haga lo propio. Porque nosotros no podemos tener injerencia en el proceso penal, porque cada función tiene, como vuelvo a repetir, sus funciones y no podemos tener una injerencia en eso, pero sí podemos fiscalizar que hagan su trabajo y que esto no se quede en el limbo y que esto no se quede en la nada y por lo tanto no reine la impunidad. Anita, gracias por su comparecencia, por habernos permitido de su tiempo para tocar estos palpitantes temas nacionales
estoy segura de que antes de la posesión podremos seguir conversando de tantos otros temas de coyuntura y de país. Que tenga usted un buen día. Igualmente, que tengan un excelente día. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Un saludo cariñoso para toda la distinguida radio audiencia. Les saludé desde la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Si bien es cierto, fui electa por mi provincia, pero he llegado a servir a cada uno de los ecuatorianos. Que Dios bendiga a nuestro país. Lindo día. Amén, que así sea. Buenos días. Y bien, amables oyentes y televidentes, de esta manera estamos